Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buenos días, un placer estar presente en otra emisión de Frente a Frente. Esta mañana con el ministro don Alden Rivera. Ministro, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Renato. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, un placer estar aquí. Me agrada verlo con suficiente información. Sí, esa es la idea, presentarle a toda la población y a todo el enorme auditorio de su programa un trabajo muy consistente que hemos venido realizando desde hace varios años, en algunos momentos como parte del gobierno y en algunos momentos como iniciativa personal, pero que toma una gran vigencia ahora, que el país necesita provocar procesos de inversión a nivel nacional y procesos de inversión a nivel internacional. Así que estos van a ser instrumentos muy valiosos con los cuales vamos a iniciar una estrategia nacional de promoción internacional que va a tomar lugar a partir del 1 de agosto de este año. Muy bien, en San Pedro Sula tenemos al expresidente del BESIE, consultor económico, don Federico Álvarez. Don Federico, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Renato. Encantado de estar en su programa. ¿Hay mucha calor en San Pedro Sula? Esta es una ciudad cálida de clima y de cariño de la gente. Eso sí es cierto. Me gustaría que comenzáramos, don Federico, con una radiografía sobre la situación económica del país desde su perspectiva. Sé que es un hombre muy estudioso y hoy he convocado a este programa porque uno tiene bastantes contactos con diversidad de personas de diversos gremios. Y yo he sentido un poco de frustración o de escepticismo. Queremos romper eso de la gente en relación a la situación económica del país. Creen que estamos estancados. Y claro está, nos concentramos en todos los sucesos diarios, en toda esta problemática de corrupción del país. Y de repente los medios le damos poco espacio a algo que es vital, que es la producción, que es la inversión. Entonces, me encantaría, don Federico, que comencemos con usted y una radiografía de cómo mira la economía del país, las posibilidades que tiene o las debilidades que hay, las correcciones que deben hacerse y compartir aquí con el ministro Alden Rivera. Así que comienzo con usted, don Federico. Bueno, aprovecho ante todo para darle un saludo a don Alden y después para expresar a esta casa mi sentimiento de pesar por la muerte del periodista que sufrió tan triste destino. El país está en una situación muy difícil económicamente. No cabe duda de que las malas decisiones de gobierno durante 8 años han traído una situación muy delicada al país. La situación principalmente difícil, por lo menos desde el punto de vista macroeconómico, viene dado por el déficit fiscal. En el año 2013 ese déficit fiscal se disparó fuera de toda expectativa y proporción a 7.9% del PIB. Para dar una idea de lo que esto significa, cuando un país llega al 3% del PIB en su déficit fiscal, es una señal de alarma a la que hay que ponerle mucho cuidado. Pero más importante es cómo está configurado ese déficit y qué es lo que provoca ese déficit. Y en el caso nuestro, el déficit viene dado por un excesivo gasto corriente del gobierno, y reducir el gasto corriente es mucho más difícil que reducir lo que pudiera ser inversiones de capital o gasto de capital. Entonces la propia estructura de ese gasto, que básicamente son salarios y gastos corrientes, pues hace que la solución sea bastante difícil. El segundo problema asociado a este déficit fiscal, que es cómo financio el déficit fiscal. Los ingresos estatales en general vienen representando, ¿qué será?, un 85, 86, 87% del total de los requerimientos del Estado solo para gasto corriente. Ahí habría que incluir los gastos en que tiene que incurrir el gobierno para poder hacerle frente al pago de los intereses de la deuda y a otras inversiones que el Estado quisiera hacer, más
lo que pudiéramos llamar el capital de trabajo del gobierno, que es esa deuda flotante recurrente. Entonces, ¿cómo se financia ese déficit? Durante los últimos 8 años se ha venido recurriendo reiteradamente a colocar bonos en el mercado interno. Esa sobrecolocación de bonos hizo que el mercado interno se saturara. Al saturarse el mercado interno, en una desesperación, sobre todo el gobierno anterior, tuvo que recurrir a mejorar las tasas para los inversionistas. Eso significa que la deuda le resulta muchísimo más cara al gobierno y acortar los plazos, porque cuando hay una percepción de riesgo muy alta, los plazos tienden a acortarse en todas las economías. Entonces, la edad promedio, el vencimiento promedio de esa deuda última que se tomó con bonos del gobierno es como de 2 años y medio, 2 años 6 meses. Entonces, es como que usted tenga una deuda de cortísimo plazo y altos intereses. Por eso es que para efectos de la comprensión del público, es como que el gobierno hubiese estado financiando con la tarjeta de crédito, que es la peor fuente posible de resolver un problema, es recurrir a la tarjeta de crédito. Entonces, este gobierno inicia con ese reto por delante. Ese reto lo lleva a adoptar un paquete de medidas fiscales sumamente fuertes para poder mejorar los ingresos del Estado. Ese paquete de medidas tiene una consecuencia que tal vez ya estaba prevista, y es que genera una alta inflación. Es decir, sube los niveles de inflación del país y eso afecta a todos los ciudadanos en general. Hubo un incremento de precios por 2 razones. Uno es por los impuestos en sí y otro es porque la mayoría de los productores y comerciantes incrementaron o ajustaron los precios que no habían ajustado desde la crisis del 2008 y aprovecharon para hacer un ajuste y meterlo con ocasión o con excusa de los impuestos. Entonces, lo que tenemos es una economía que desde el punto de vista macroeconómico es un Estado que está en una situación muy difícil porque tiene un déficit fiscal, gasta demasiado, hay algunos esfuerzos que han comenzado a hacerse para reducir ese gasto y hay unos esfuerzos que se están haciendo con estos ingresos fiscales. El Fondo Monetario viene, analiza el país y lo que dice es, mire, lo felicito, gracias, pero le falta mucho todavía por hacer. Lo que le falta es reducir más el gasto y le falta además ampliar su base tributaria. Es decir, más gente tiene que pagar impuestos, no puede seguirle cargando más impuestos a los mismos, sino que tiene que ampliar la base tributaria. Y eso es difícil, eso lo que representa es que hay que acudir a resolver el problema del sector informal, es decir, hay que traer más personas que están hoy día produciendo y trabajando en un sector de la economía no formal y traerlos al sector formal. Entonces, al mismo tiempo, pues este gobierno enfrenta el reto de una deuda que, como es de tarjeta de crédito, es impagable. Este gobierno ha hecho una acción que me parece que es muy buena para el gobierno y muy mala para el banco que lo financia, que es el de convertir la deuda interna, por lo menos en 400 millones más o menos, a deuda de largo plazo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, principalmente pensando en los acreedores de esa deuda, es decir, en quienes prestaron el dinero. Y los que prestaron el dinero, a veces un poquito torciéndoles el brazo, el gobierno pasado, fueron los fondos de pensión. Y eso ponía en alto riesgo a los fondos de pensión, porque si el gobierno no les puede pagar su deuda, los fondos de pensión pueden quebrar. Entonces, este gobierno, con esa medida que ha hecho con el Banco Centroamericano, pues esos fondos irían a pagarle a los fondos de pensión, y lo están atando a que los fondos de pensión hagan inversiones en infraestructura. Yo espero de corazón que por inversiones estamos hablando de inversiones de deuda, porque un fondo de inversión no debe
hacer inversiones de capital, pero eso es tema de otra charla. Pero bueno, esa es la situación del gobierno. Ahora, ¿cuál es la situación de usted y de todos nosotros? Pues la situación es que la economía se ha venido desacelerando. Primero comenzó con la crisis del 2009, luego afectó mucho la crisis política del 2008 también, y después de eso, pues, las malas decisiones económicas de los últimos 8 años pues han venido afectando la economía, y la economía se ha venido contrayendo y contrayendo y contrayendo, y entonces tenemos una situación temporalmente inflacionaria, hay poco empleo, hay pocas fuentes de trabajo y hay pues poco movimiento económico para usted y para mí. La inflación, por cierto, no me estoy refiriendo a la inflación que se mide en base a la canasta básica, me refiero a la inflación de lo que consumimos la gran mayoría de los hondureños, que además de la canasta básica consumimos otros artículos que están fuera de la canasta y que esos incrementan el índice de inflación oficial por mucho. Entonces, ¿qué es lo que el país puede hacer? Bueno, obviamente todo tiene salida, todo tiene solución, y más Honduras, y eso es algo en lo que yo quiero enfatizar, Renato, y quiero enfatizarlo aquí. Honduras es un país rico, Honduras no es un país pobre, Honduras tiene todo lo necesario para salir adelante. Lo único que se necesita es 2 cosas: cambio de políticas públicas y 2, un cambio de actitud de todos nosotros, un cambio de actitud en usted, Renato, en mí, en todos los hondureños. El país ha caído en una especie de depresión colectiva y yo siento que la sociedad se está comportando como un adolescente, y eso tenemos que cambiarlo. El adolescente, ¿cómo se comporta? Pues mire, el adolescente se queja de su suerte, se queja día y noche, y cuando usted le dice que haga algo, no quiere hacer nada. Entonces, un poquito lo que nos pasa a todos nosotros. Entonces, tiene que haber un cambio de actitud, y yo no estoy hablando de cambiar la actitud del pueblo, yo estoy hablando de cambiar la actitud mía, la actitud de cada uno. Entonces, si cada uno de nosotros cambia de actitud, deja de quejarse, porque la queja no sirve absolutamente para nada, y deja de pedirle tanto al gobierno. El gobierno no es el que me va a resolver a mí mi problema lo tengo que resolver yo. Entonces, si asumo una actitud de tomar las riendas en mis propias manos, las riendas de mi vida, puedo empezar como país a salir adelante. Mire usted, por ejemplo, y ya voy a terminar, y disculpe que me haya tardado tanto, mire usted la selección de Costa Rica, que nos dio tantas alegrías en este mundial a todos los centroamericanos. Es el mismo equipo que hizo un papel bastante mediocre en las eliminatorias de CONCACAF. Lo único que tenía es una actitud diferente para el mundial. Ese cambio de actitud es lo que hace que el país desarrolle. 1. 2. Tiene que cambiar también, y en eso el gobierno tiene todavía una tarea pendiente muy importante, el clima de confianza. Yo creo que nosotros no hemos llegado a valorar suficientemente la confianza. Y termino diciendo que el país, en mi opinión, se tiene que levantar sobre la base del esfuerzo de los hondureños. La inversión extranjera, a lo que dedica sus esfuerzos Alden Rivera, y que es algo muy bueno, es excelente, es fabuloso, hay que seguirla moviendo. Eso tarda en llegar, tarda en concretarse, tarda en verse esfuerzos y resultados concretos. Lo que sí es rápido es que cada uno de los hondureños, los empresarios hondureños y cada uno de nosotros comience a sacar adelante este país. Este país no tiene copia, este país es único, es un país nuestro, y simple y sencillamente tenemos que salvarlo. ¿Cómo? Bueno, un poco como decía Madre Teresa de Calcuta, cuando alguien le dijo: mire, madre, yo quiero dedicarme a luchar por la paz. Le dijo: ¿quieres luchar por la paz? Vete a tu casa y llama a tu familia. Entonces estás luchando por la paz. Pues igual, cada uno de nosotros haciendo lo que tiene que hacer. La confianza para el inversionista
extranjero es muy importante, se ha hecho mucho, se están inventando esas zonas especiales de desarrollo, me parece muy bien, pero más importante para mí, más urgente, más inmediato y lo que va a traer un resultado muy pronto es la confianza al empresario nacional. Y por empresario nacional estoy hablando desde el taxista, el pulpero, el que tiene su propio taller, hasta el gran empresario hondureño. Que los hay malos en todos los países, en el mundo entero, pero no son ni la mayoría ni son la regla. Entonces, tal vez cambiar un poco el tono, cambiar un poco el lenguaje, darle confianza, darle ánimo a la gente para que invierta, para que trabaje, para que produzca y para que salga. Mientras viene la inversión extranjera, que ya vendrá algún día, pero mientras tanto, hagamos las cosas aquí nosotros. Aquí hay capacidad empresarial, aquí hay muchos proyectos, aquí hay mucho por hacer. Lo único que se necesita es despertar, generar confianza. Ese es mi resumen, Renato. Sí, muy interesante, muy interesante. Cambio de actitud de los hondureños, nos dice don Federico Álvarez. Pero algo que nos está matando para que nos cueste cambiar de actitud es esto. Hasta chilenas prepago lavaron dinero del IS. Estas cosas de corrupción público-privada nos debilitan la energía. Hasta chilenas prepago lavaron dinero del IS. Y yo creo que la actitud será diferente y nuestro ánimo va a cambiar hasta que miremos funcionarios y empresarios metidos en el mamo. Solo esas cosas pueden revertir esa actitud pesimista que está invadiendo al hondureño en este momento. Solo cuando se nos demuestre científicamente que se ha reducido ese montón de muertos diarios, empezaremos a esperanzarnos. Pero mientras tanto, uno que canaliza todos los días el sentimiento de las personas, siente que la actitud del hondureño en este instante está debilitada, producto de esa inseguridad, producto de esa corrupción. Ahora, si seguimos así, si vamos al abismo total y profundo. Hay que sacar fuerzas de flaqueza. De la flaqueza hay que sacar fuerzas, pensando solo que este es nuestro territorio, que este es nuestro estado, que es aquí donde nacimos, que no tenemos posibilidades de irnos para afuera, salvo algunos pocos, y que por lo tanto es deber de nosotros cambiar el país. Que cuesta, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bien, después de ese resumen de don Federico Álvarez, solo sumo un elemento, porque todos estos problemas económicos que hemos venido arrastrando, el déficit, el excesivo gasto, el estar financiando el Estado y toda la actividad pública con dinero plástico que ha detonado en estos meses, también la resume Carlos Catán de la siguiente manera. Buenos días, me dice. Al 30 de junio del 2014, 2 millones de pies cuadrados de bodegas vacías en Honduras. Al 30 de junio del 2014, 2 millones de pies cuadrados de bodegas vacías hay en Honduras. Eso es el reflejo más evidente que la inversión se está moviendo a otros lados. Este dato es la estadística de Azafranca y de un informe del Banco Mundial. Al 30 de junio de 2014, 2 millones de pies cuadrados de bodegas vacías hay en Honduras, fiel reflejo que la inversión se está moviendo a otros lados. Ahora, esos 2 millones de pies cuadrados, Renato, es importante destacar de que no se provocaron en los últimos meses. Esos 2 millones de pies cuadrados se están provocando desde hace más o menos 8 o 10 años. Es decir, ha sido un proceso en donde hemos ido perdiendo ocupación en los parques industriales hondureños, pero no es un fenómeno que se ha dado en este gobierno, ni es un fenómeno de los últimos 12 meses. Es algo que se ha dado a lo largo de los últimos años como resultado, no solo de las malas prácticas de los hondureños, porque yo creo que
Por un lado, estamos cometiendo el error de latigarnos mucho y echarnos mucho la culpa de que todo lo malo que pasa en Honduras es por las malas actuaciones de los hondureños. Obviamente tenemos una serie de países vecinos que han hecho bien las cosas. Tenemos Nicaragua, que ha montado una agencia de promoción de inversiones que ha dado buenos resultados y que ha logrado atraer algunas de las empresas que estaban establecidas en Honduras. República Dominicana ha logrado atraer empresas que estaban establecidas en Honduras. China, como un mercado, como el mercado más importante del planeta en estos momentos, ha logrado también de que empresas que estaban establecidas en Honduras trasladaran sus operaciones para China. Es decir, no solamente es producto de malas actuaciones de los hondureños, es producto de la competitividad que se genera a nivel regional y de la competitividad que se genera a nivel global. ¿Dejamos de ser competitivos? Dejamos de ser competitivos y sobre todo dejamos de hacer promoción, Renato, porque yo tengo una relación muy cercana con la Asociación Hondureña de Maquiladores y con ellos hemos coincidido de que hace 10 años la Asociación Hondureña de Maquiladores no hace un proceso de promoción internacional. Es decir, la asociación como la organización que aglutina a todos los dueños de parques industriales y a las empresas que están dentro de los parques industriales, abandonó los procesos de promoción hace 10 años, que fue el momento cúspide de la maquila, en donde logramos tener ocupación total de todos los parques industriales. ¿Excesiva confianza o también cayeron en la desconfianza ellos? Yo creo que ellos cayeron en una posición de zona de confort, de zona de comodidad, en donde se sentían bastante satisfechos con lo que ya tenían, con las empresas que estaban establecidas, con los alquileres que estaban generando, con la productividad que estaban generando sus empresas, con el nivel y los ingresos que le producían los contratos que ya tenían, y eso de alguna manera hizo que se despreocuparan de una acción de promoción que debe ser constante. Los países no pueden tener procesos de promoción que se dan con cierta periodicidad. La promoción debe ser un proceso constante, permanente, y eso es lo que hemos perdido nosotros en el caso que menciona Carlos Catán, de esos 2 millones de metros cuadrados que están en este momento desocupados dentro de los parques industriales hondureños. Pero no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno en donde abandonamos la promoción y como resultado de abandonar la promoción se da esta situación que tenemos una desocupación alta de los parques industriales. ¿Pero admite que el país no genera confianza en los inversionistas, ministro Alden? Bueno, yo creo y yo quisiera comenzar a opinar sobre la primera participación de don Federico Álvarez, a quien saludo, a quien le traslado mi respeto y mi aprecio. Y en primer lugar quisiera mencionar de que... ¿Qué tal si me lo hace después de la pausa comercial? Con mucho gusto. Muy bien. ¿Le escuché que dijo algo, don Federico? No, quería solamente mencionar que lo de los parques industriales es ciertamente muy importante. La maquila representa el 50% del total de las exportaciones de Honduras. Pero hay un caso muy concreto. Quien debe llenar las maquilas primero son los inversionistas nacionales. Fíjese que esa es la gran riqueza que tiene este país, que los mismos hondureños se han convertido en maquiladores, entonces no tienen ese efecto golondrina de que cada sombrerazo se van. El hondureño aquí se queda, aquí trabaja y aquí sigue. Entonces yo creo que el hondureño es el que hay que motivar para que siga invirtiendo en maquila y en producción y exportación. Pero para eso, para decir un caso concreto, hay que darle seguridades de que el régimen de maquila se va a prorrogar después de los 12 años que le quedan, porque nadie viene a invertir y nadie va a invertir si sabe que en 12 años se va a terminar el régimen de maquila. Pero todavía, don Federico, la maquila y los parques industriales están ocupados en un altísimo porcentaje por empresas internacionales. Es decir, a pesar de que hay una participación importante y agradecida, digamos, de empresarios hondureños que en adición a ser los dueños de los parques industriales, son dueños también de empresas maquiladoras que tienen contratos con empresas en Estados Unidos, en Europa y ahora esperamos de que lo tengan en Canadá con la apertura del Tratado de Libre Comercio o con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Canadá. Tenemos una presencia todavía importantísima de empresas internacionales que están radicadas en el país y de hecho los mayores generadores de empleo en la maquila son las empresas internacionales, Gildan, Fruit of the Loom, Heinz. Esas son las empresas que más generan empleo en los parques industriales, a pesar de que tenemos un grupo y también importante de empresarios hondureños que forman parte de esas empresas que hacen trabajo maquilador y que contribuyen con exportaciones que representan hoy en día alrededor del 30% de toda la producción exportable del país. Bien, tengo que ir a la pausa comercial y en el tapete yo voy a poner dos cosas. Si usted le pregunta a un segmento de los hondureños representados por políticos, por partidos, van a decir que el golpe de junio de 2009
es lo que nos tiene así como estamos ahora mismo. Si usted le pregunta a liderazgos empresariales y políticos de otros sectores, admiten que el desasosiego político y los últimos presidentes que hemos tenido no generan confianza ni un clima para invertir en Honduras. A mí me encantaría saber, primero, ¿por qué dejamos de ser competitivos? ¿Por qué nos hemos dejado quitar las empresas? Me dice el ministro de Desarrollo Económico, es que dejamos de ser competitivos. Entonces, muchos se han ido para Nicaragua, mejor invertir en China y algunos otros países que en Honduras. ¿Por qué dejamos de serlo? Tenemos unas gráficas hoy, por cierto, y las vamos a mostrar, que van a explicar de una manera bastante razonable el porqué de estos fenómenos que se han dado en el país y cómo es que tenemos ahora una nueva oportunidad para poder revertir esos procesos. ¿Y cuánto ha influido en este desaceleramiento, en esta situación económica del país, el clima político de Honduras en la última década? Claro. ¿Cuánta desconfianza genera la inestabilidad política? Esos asuntos de reelección, ¿cuánta desconfianza genera la política en los inversionistas? Yo creo que estas cosas hay que analizarlas. Sí, dice que nosotros tenemos una expresión que desarrollamos durante el año anterior, mientras estábamos en la campaña electoral y yo estaba dirigiendo el equipo que hizo la conformación del plan de gobierno del presidente Hernández. Y era que en términos del desarrollo del país, el crecimiento económico importa, es decir, la actividad del sector privado importa. Pero también llegamos a la conclusión de que la estabilidad política también importa. La estabilidad política es fundamental para poder lograr que el país tenga condiciones de crecimiento económico, para poder generar confianza en el inversionista nacional, para poder posicionar el nombre de Honduras como un país capaz de atraer inversiones para generar empleo y generar desarrollo. Y ese crecimiento económico es fundamental para generar crecimiento y desarrollo social. Es decir, no podemos aspirar a tener desarrollo social, movilización social y crear mejores condiciones de vida para todos los hondureños si no tenemos un aparato productivo que sea vigoroso, que sea efervescente, que tenga la capacidad de generar empleo y que tenga la capacidad de trasladar a los hondureños oportunidades que sean generadoras de ingresos. Esos son elementos que están íntimamente vinculados, que es imposible verlos por separado. No puede haber desarrollo social sin crecimiento económico y no podremos tener crecimiento económico si no tenemos una participación agresiva del sector privado apoyada por un gobierno que es capaz de generar confianza y certidumbre en ese sector privado. Y ve usted que tenemos una década aproximadamente sin estabilidad política en Honduras. Es cierto. Tenemos una década en desasosiego completo. ¿Cierto? Vamos a la pausa y analicemos con profundidad este caso. Lo cierto es que la situación económica, ya la planteaba don Federico Álvarez, está difícil. Y entienda, eso implica que no haya generación de empleo. Eso implica que usted esté sin trabajo. Eso implica que usted no tenga suficiente dinero para comer, para vestirse, para buscar salud. Esto es fundamental para el Estado. ¿Cómo lo resolvemos? Pero hay solución, Renato. Vamos, hay solución. A eso vamos. ¿Qué soluciones hay? Después de la pausa. Bueno, continuamos. Para hacer más dinámico esto, el micrófono de don Federico Álvarez en San Pedro Sula, en los estudios de Televicentro, está abierto para cuando quiera intervenir. Igual le digo al ministro Alden Rivera, pero el ministro quiere referirse a la primera parte de la exposición de don Federico. Sí, yo quisiera referir, Renato, de que comparto en buena medida, en buena proporción, todos los comentarios iniciales de don Federico Álvarez en relación a la situación macroeconómica del país.
Sin embargo, hay un elemento que no tocó don Federico y que sí lo he escuchado que lo ha tocado en otras oportunidades, que es un elemento sumamente importante en términos macroeconómicos, y es la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. El déficit fiscal no solamente se genera como resultado de un gasto corriente excesivo, se genera también porque hemos caído en una situación en donde la ENER representa probablemente entre el 40 y el 50% de ese déficit fiscal, con pérdidas técnicas y no técnicas que superan el 30%, con una cantidad de robo y con una cantidad de fallas en los elementos de transmisión y distribución que hacen que la empresa pierda miles de millones de lempiras cada año. Es decir, en el año 2012, si no me equivoco, tuvo una pérdida que anduvieron en alrededor de 5.000 millones de lempiras. El año pasado tuvieron 3.000 millones de lempiras de pérdidas. Es decir, eso se convierte en un hueco, en un agujero que se traga todos los recursos del Estado, que absorbe todos los recursos del Estado y que se convierte en un elemento que genera una gran conflictividad en términos macroeconómicos para el país. El segundo elemento que quisiera compartir también con don Federico, en relación a los comentarios de don Federico, es el hecho de que tenemos que separar el tema de la situación macroeconómica, que tiene que ver con la situación financiera del gobierno, y la situación que vive el país en términos de sectores productivos. Ambos temas están íntimamente relacionados. Obviamente será imposible pretender dinamizar los sectores productivos si no tenemos una situación macroeconómica estable, si no tenemos condiciones macroeconómicas que hagan ver al país como un país estable desde el punto de vista económico y estable también desde el punto de vista social. De tal manera de que hay una vinculación directa entre ambos temas, pero también son dos contextos que tienen que ser analizados y vistos de manera separada. El contexto de la inversión privada, el contexto de la inversión pública privada, el dinamismo que podemos provocar en el sector privado a través de la confianza que como gobierno estamos obligados a trasladarle a ese sector privado, son dos temas y dos líneas de acción que deben ser analizadas de manera separada. Yo también quisiera mencionar de que este tema de confianza es fundamental, ¿verdad? Es fundamental porque si tenemos oportunidad de ver alguna gráfica que traje Renato, la inversión nacional es cuantitativamente más importante que la inversión extranjera directa. Es decir, como punto de partida para poder tener un proceso de recuperación económica del país, tenemos que empezar con los inversionistas nacionales. Y los inversionistas nacionales lo que necesitan es confianza, necesitan certidumbre, necesitan poder confiar en que el gobierno de la República es un gobierno que no les va a fallar, que no les va a dar la espalda. Y en efecto, hemos tenido dos gobiernos que desafortunadamente han estado en un conflicto y en un choque permanente con el sector privado, y eso ha impedido que se genere la confianza necesaria para poder provocar procesos de inversión. En esta gráfica que tenemos en la pantalla, Renato, se hace una proyección de los flujos de inversión extranjera directa desde el año 2004 hasta el año 2013. Y podemos ver cómo desde los años 90 y iniciando también en el año 2004, Honduras empezó a crecer en términos de su capacidad para atraer inversión extranjera directa. Pero eso fue producto de un gran esfuerzo. Hubo toda una estrategia, hubo un planteamiento de promoción a nivel internacional. Se crearon regímenes especiales como el régimen de las zonas libres. Se creó el régimen de importación temporal. Es decir, existió y se dio una visión muy concreta acerca del desarrollo económico del país, y obviamente eso provocó de que el país se volviera atractivo y tuviéramos ese comportamiento alcista que inicia en esta gráfica en el año 2004 con 465 millones de dólares y termina en su mejor momento en el primer año del gobierno del presidente Zelaya, en donde logramos rebasar una meta, que era una meta nacional, que era rebasar los 1.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Eso lo logramos en el año 2008. Pero luego en el año 2008 empiezan los conflictos a lo interno del país, empiezan las señales y se inician las señales de inestabilidad política e inestabilidad social, y tenemos en ese año el primer momento en 10 años en que perdemos la posibilidad de crecer en inversión extranjera directa. Bajamos de 1.006 millones de dólares a alrededor de 900 millones de dólares, y finalmente la crisis política nos sumerge en el año 2009 a 509 millones de dólares. Es decir, perdimos todo un esfuerzo que se realizó a lo largo de 10 años, y la crisis política combinada con la crisis financiera hace que la inversión extranjera directa caiga de manera dramática en el año 2009. A partir del año 2010 empezamos a recuperarnos, hasta que cerramos el año 2013 con 1.060 millones de dólares de inversión extranjera directa, más o menos la misma inversión que teníamos en el año 2008, pero aquí hay dos cosas que es importante mencionar.
En primer lugar, Renato, de que si no hubiéramos tenido ese conflicto tan intenso, ese conflicto político tan intenso en Honduras y tan dramático en Honduras en el año 2009, probablemente la inversión extranjera directa hubiera continuado creciendo con ese comportamiento que tenía desde el año 2004 hasta el año 2008. Y hoy en día, si analizamos estadísticamente, estaríamos ubicando el país en los 2.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Pero la imposibilidad de lograr acuerdos, la imposibilidad de generar estabilidad política en el país hizo que Honduras tuviera 10 años de retraso, hizo que perdiéramos 10 años de un esfuerzo que le costó muchísimo a la nación y que hoy en día estemos viviendo la realidad que estábamos viviendo en el año 2008, perdiendo una oportunidad enorme. Yo solo quiero decir aquí, ministro Alden Rivera, y lo digo con todo respeto, porque eso es lo que cree el populacho. Y entendamos como populacho a todos, eso es lo que cree el pueblo. El actual presidente intentará reelegirse. Ojalá que no se le meta en la cabeza eso. Y si se le metió en la cabeza, que lo saque. Porque miren cómo la inestabilidad política ha influido en la inversión en el país. Ahí están las gráficas. Y si volvemos con esa cosa de querer estar en el poder fuera de lo que dice la Constitución, por interpretaciones del Poder Judicial, por cualquier herramienta, vamos a caer en lo mismo. Vamos a caer en esa inestabilidad que influye en la inversión, que influye en nuestro nivel de vida, lo baja. Hay mucha gente sin empleo. De manera directa, la estabilidad política tiene una incidencia directa y la gráfica es más que evidente, Renato. Si podemos ver la siguiente gráfica, vamos a poder observar el comportamiento también de la inversión nacional. La inversión nacional tuvo un comportamiento similar, yo diría que aún más dramático que la inversión extranjera directa. Ahí están los flujos de inversión privada nacional. En el año 2008, que fue el mejor año, como producto de la inercia y la confianza que logró generar el gobierno del presidente Maduro en todo el sector empresarial hondureño, logramos llegar a 2.111 millones de dólares de inversión nacional, casi el doble de la inversión extranjera directa. Sin embargo, también como producto de la inestabilidad política y de la crisis política, bajamos de 2.111 millones de dólares a 1.086 millones de dólares en el año 2009. Es decir, perdimos el 50% de la inversión extranjera directa y en este caso particular de la inversión privada nacional no hemos logrado recuperarnos como sí hemos logrado recuperarnos en el caso de la inversión extranjera directa. El mejor momento lo alcanzamos en el año 2012, que llegamos a 1.723 millones de dólares de inversión nacional, pero luego el proceso eleccionario del año anterior creó muchísimas incertidumbres. La incertidumbre si Libre podía ganar las elecciones, si ganaba el Partido Nacional, si ganaba el Partido Liberal, esa incertidumbre de lo que iba a pasar en el país dependiendo de quién ganara las elecciones, de nuevo restó confianza en el inversionista nacional, de nuevo contuvo la posibilidad de que tuviéramos más inversión en el país y bajamos de 1.700 millones a 1.499 millones de inversión nacional en Honduras en el año 2013. Y esa es la situación con la que este gobierno tomó las riendas del país. Esa es la situación con la que este gobierno asumió la responsabilidad de conducir el país, pero con una visión renovada, Renato. Yo sí quisiera decirle y ser completamente transparente en esto, de que tenemos una visión que se construyó a lo largo del año 2013, en donde un grupo muy preparado, muy calificado de personas, estuvimos trabajando en la preparación de un plan de gobierno que recoge la aspiración de desarrollar al país, que se basa en la situación real que está viviendo Honduras, que reconoce que Honduras tiene grandes problemas, tiene problemas de seguridad, tiene problemas macroeconómicos, tiene problemas de falta de confianza en el sector privado nacional y obviamente ese plan de gobierno que estamos impulsando bajo la dirección del presidente Hernández es un plan de gobierno que pretende atacar de manera drástica, diría yo, esos problemas estructurales que impiden que Honduras se desarrolle y que podamos llevar a su máximo nivel de aprovechamiento una cantidad de potencialidades enormes que tiene el país. Ok, está pendiente la respuesta del ministro de Desarrollo Económico, Alden Rivera. ¿Por qué hemos perdido competitividad? ¿Por qué muchas empresas se están yendo del país? Pero además, la pregunta se la planteo a don Federico Álvarez para obtener la respuesta inmediatamente después de la pausa.
Ya él nos ha hecho un relato de los últimos 8 años en el país, de la pérdida de confianza en el inversionista, del déficit, del excesivo gasto, de ese financiamiento que tiene el gobierno con tarjeta de crédito, es una figura que él utilizó, de la inflación por el paquete de medidas fiscales que se impuso en el mes de enero, y además los ajustes que han hecho los comerciantes por ese paquete de medidas fiscales. Él hablaba de cambio de políticas públicas y de cambio de actitud. En estos meses de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, ¿experimenta usted cambios en las políticas públicas que nos permitan tener esperanza en revertir toda esta descripción o planteamiento que nos han hecho ustedes y que nos ha sucedido en los últimos años, en la última década, después de la pausa comercial? Don Federico, ¿le genera confianza a usted el presidente Hernández? ¿Le genera confianza a usted el equipo de trabajo del presidente Hernández para revertir este tema de la economía y empezar a generar condiciones para la inversión nacional, para la inversión extranjera? ¿O cree que seguimos con esa misma incertidumbre que nos han sembrado los últimos presidentes? Mire, yo creo que este gobierno tiene gente muy preparada y de muy buenas intenciones. El señor Alden Rivera es uno de los que goza de credibilidad y es un hombre que, además de eso, profesional, hace serio su trabajo, presenta cifras como lo acabamos de ver, y es un hombre que está bien centrado. Claro que, como él mismo lo reconoce, para poder vender su país, que es lo que él tiene en mente hacer, porque esa campaña de promoción, de la cual yo por cierto participé, yo estuve en la primera misión que fue al Asia a vender las zonas de los parques industriales, esa campaña de promoción del país tiene que ir acompañada de un mejoramiento del producto que usted está vendiendo, y en ese sentido no cabe duda de que trabajar en la competitividad del país es algo muy importante, como el mismo señor Rivera lo ha dicho. De los temas que más inciden en la competitividad son muchos, pero vamos a decir dos específicamente. Uno es qué tan fácil es hacer negocios en Honduras y qué tan fácil es resolver los problemas en Honduras, en el sentido de que si yo tengo algo que requiere enmendarse, que requiere corregirse, o cuánto tiempo me tardo en montar un negocio, y ahí tenemos un camino grandísimo para trabajar. El Banco Mundial publicó una tabla de qué tan fácil es hacer negocios en los países, y desafortunadamente Honduras no sale muy bien posicionado. Eso es relativamente fácil de corregir y es algo necesario. El otro tema es un tema de energía, porque no podemos ser competitivos con los costos de energía, y yo le agradezco mucho a don Alden que me ha recordado lo del ENE. La ENE es una historia triste y lamentable, porque no es el producto de condiciones de mercado, sino que es el producto de un mal manejo. Entonces, con la ENE como está pesando sobre el bolsillo de todos nosotros, y con el costo de la energía creciente, porque no es una energía que viene de fuentes renovables, sino que es una energía de petróleo cara, tenemos pocos chances de ser competitivos. El mismo Fondo Monetario Internacional me preocupa mucho que en el análisis que hace del artículo 4 dice que hay que seguir ajustando las tarifas eléctricas. Entonces, un ajuste adicional a las tarifas eléctricas no es que esté justificado por el precio del petróleo, sino que es para corregir la situación de quiebra del ENE y la situación calamitosa.
Entonces, el tema de energía es un tema esencial que hay que corregir. ¿Cuál sería mi sugerencia? Mi sugerencia sería, para considerarlo, es que México acaba de encontrar gas natural, bueno, acaba hace unos años de encontrar gas natural en Quintana Roo. Quintana Roo es la frontera norte de Centroamérica. Entonces, si nosotros hacemos a través del Banco Centroamericano, que México es socio, un acuerdo para traer un gasoducto de México hasta Costa Rica, en primer lugar, es una inversión que se puede hacer con inversión público-privada. Hay compañías en los Estados Unidos y en el mundo que hacen estos gasoductos y lo operan bajo una licencia, y ellos se encargan de hacer toda la inversión. El gobierno lo que tiene que resolver son los derechos de paso y los derechos de vía. Pero usted trae un gasoducto desde México hasta Costa Rica. Esto tiene que ser un esfuerzo centroamericano. Usted le cambia la matriz energética a los países centroamericanos y la competitividad se crece en un porcentaje tremendo. Claro que mientras tanto tiene que seguir haciendo inversiones en la generación de energía renovable y limpia. Por cierto que en esa gráfica que presentó don Alden, el crecimiento o la recuperación de la inversión después del año 2009 viene dada principalmente por inversión en generación eléctrica. Eso está muy bien, pero como dice el señor Alden, esto debería haber sido el doble, para que además de una inversión en generación eléctrica, que es importante, hubiese habido una inversión productiva, que es la que más genera empleo. Entonces, eso desde el punto de vista de competitividad. Pero yo quiero volverme a referir brevemente, y me alegro que el señor ministro lo haya tocado, en la importancia de la inversión nacional. Yo creo que está muy bien hacer sedes, estoy de acuerdo en hacer zonas especiales que le den privilegios a la inversión y que permita atraer inversión extranjera, pero de inmediato, mañana, lo que hay que trabajar más todavía, creo que todavía hay una tarea todavía que ofrece mucho margen de actuación, es de trabajar con el sector privado nacional, que como bien ha dicho el ministro, representa casi el doble de la inversión extranjera en este momento, y hay que levantar esa inversión nacional con el tema de generación de confianza. Usted me pregunta, ¿este gobierno genera confianza? Pues mire, este gobierno lo tiene todo para generar confianza, todo. Quizá haya que cuidar un poco más lo que se dice, lo que se hace, porque la confianza hasta con un soplido se empaña. Pero la confianza se puede construir con gente como Alden Rivera, focalizándonos en corregir las cosas que hacen que el inversionista nacional sienta que puede volver a confiar en su país y volver a invertir. Porque ese va a venir inmediato, ese viene mañana. La inversión extranjera va a venir el año entrante o dentro de 18 meses. Entonces, mientras se trae la inversión extranjera, que no se puede desligar, y concuerdo 100% con el ministro Rivera, que hay que hacer una nueva campaña de promoción. Entonces, hacer una campaña de promoción, sí, mejorar el producto que vamos a vender, pero primero, o al mismo tiempo, trabajemos con el inversionista nacional. Ese hasta aquí, ese ya conoce el riesgo país, ya sabe de la violencia, ya sabe de todo, ya no se traga cuentos y tiene miles de proyectos, y esos miles de proyectos están detenidos. Entonces, a la vez que hacemos esa campaña externa, hagamos un esfuerzo muy serio por corregir aquellos aspectos que están frenando la inversión nacional. Establezcamos un diálogo con el sector privado más fuerte. Ese diálogo, lo más difícil de un diálogo, Renato, es escuchar, no tanto hablar, escuchar es lo más difícil. Bueno, escuchemos el sector privado. ¿Qué es lo que el sector privado nacional dice? Si el sector privado está diciendo que ese impuesto del 1,5% sobre las ganancias brutas lo siente como algo que lo inhibe de invertir, bueno, pues hombre, hablemos con él y veamos la posibilidad o la conveniencia de cambiarlo. Si el sector privado siente que hay otras cosas, como por ejemplo la extensión del régimen de zonas libres
le va a ayudar a traer y a invertir y a llenar esas bodegas. Hagámoslo. Es decir, trabajemos más con el sector privado nacional, que es muy bueno, es muy competitivo, puede hacer grandes cosas. En esta ciudad uno se llena de optimismo viendo lo que el sector privado puede hacer y lo que hace, y cómo hay un espíritu de trabajo. Y quiero reiterar, y con eso termino, sector privado es todo el mundo, desde el pulpero, el taxista que paga una cuota por el carro que alquila para poderlo usar en todos los días, y el pequeño productor agrícola. Y mire, veamos el caso del café. El café representa el 20% de la totalidad de lo que exportamos. El 20% está constituido por gente humilde, gente pobre, gente trabajadora. Afortunadamente es un país donde está muy distribuida la riqueza o la producción en ese sentido. Trabajemos con ellos para darles un impulso adicional, y esas cosas nos van a permitir sostenernos mientras la inversión extranjera viene con toda la fuerza que estoy seguro que Alden Rivera le va a dar. Bueno, pues hoy el presidente se reúne con la cúpula del sector privado, con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en aproximadamente 1 hora con 4 minutos. Mire usted cómo coincide lo que está planteando don Federico con esta reunión del presidente Hernández, y ojalá que el presidente Hernández hoy escuche. Y yo sé que una persona como usted puede concienciarlo e influir en él en el sentido, presidente, escuchemos, ¿cuáles son los ruidos que se están generando en el sector privado para que no haya la inversión? Antes de escucharlo, Nelson Lanza nos tiene preparada esta nota sobre la reunión del presidente con la cúpula privada en aproximadamente 1 hora 3 minutos. El presidente Juan Orlando Hernández mañana visitará la sede de los empresarios. Existe preocupación por la caída en las inversiones. Son 2 millones de metros cuadrados de construcción de bodegas que están sin rentar y pérdidas de plaza de trabajo por la fuga de capital y cierre de maquilas. Eso es cíclico, ¿verdad? La maquila viene y se va, son aves de paso. Con la mejora de la economía americana que se está empezando a repuntar y que en unos 3 a 6 meses nosotros vamos a ver el resultado, yo creo que la cosa va a mejorar. A menor inversión, menos crecimiento económico, y esto ya lo plantea el Banco Central en el índice mensual de actividad económica, dice el coordinador del FOSDE. El índice mensual de actividad económica está en deterioro, no hemos logrado captar la inversión nacional suficiente y menos aún la inversión internacional que logre movilizar la economía hondureña. La falta de inversión extranjera y el cierre de empresas grandes provocó la reducción de plazas de trabajo. Reactivar la construcción podría ser la alternativa. Urge de una inversión pública de unos 5.000 millones de lempiras para este año, y así hacerle frente al desempleo creando obras de infraestructura. Nuestra propuesta es que se debe generar proyectos masivos de generación de empleo tanto directo como indirecto a nivel nacional mediante la inyección de por lo menos 5.000 millones de lempiras anuales para reactivar la economía, no solamente el sector construcción, sino otros sectores que son beneficiados con la reactivación del sector construcción. Al presidente le explicarán las posibles alternativas para generar nuevas fuentes de trabajo, entre ellas mejorar la seguridad e invertir en el agro y el sector construcción. El gobierno está tomando medidas, y entre ellas es con el sector vivienda. Está apostando fuertemente al sector vivienda y planea invertir 6.300 millones de lempiras en un año. Miembros del Comité de Inversiones, al igual que los empresarios, reconocen la desaceleración que se está presentando en la economía de los hondureños, pero creen que la misma se podría recuperar debido al repunte que presenta la economía de los Estados Unidos en estos meses. Nelson Lanza, Telenoticias. Muy bien, aquí prácticamente todo el mundo está coincidiendo en los problemas y cómo resolverlos, ministro. Así es. Yo quisiera comentarle, Renato, de que este diálogo que se va a dar hoy en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada no es un diálogo que nace hoy. De hecho, el primer acto del gobierno del presidente Hernández el día 28 de enero del año 2014 fue la instalación del Consejo Nacional de Inversiones. Esa es una figura que se crea en la Ley de Protección y Promoción de Inversiones, que fue aprobada por el Congreso Nacional en el año 2011, pero que no fue reglamentada durante todo el periodo de gobierno del presidente Lobo.
por una serie de circunstancias, entre ellas por las diferencias que existían y por la falta de entendimiento entre el sector público y el sector privado. Este Consejo Nacional de Inversiones está integrado por 4 directores del sector público, designados por el presidente de la República, y por 4 directores del sector privado. Lo preside el sector privado. Y desde el 28 de enero nos estamos reuniendo prácticamente todas las semanas. Hemos logrado integrar 4 comités: un comité para el desarrollo competitivo de Honduras, un comité para el desarrollo de la MIPYME, un comité de imagen país y marca país y un comité para desarrollar proyectos de inversión. Justamente el día de ayer logramos aprobar un documento que se llama la Agenda para el Desarrollo Competitivo de Honduras, y por primera vez en historia, Renato, es un documento en donde coincide la visión del sector público con el sector privado. Es un documento que lo construimos de manera conjunta entre el sector público y el sector privado, coincidiendo en visión, coincidiendo en las acciones que tenemos que desarrollar para que el país realmente pueda recuperar un espacio competitivo que tuvo hace unos años y que ha perdido a lo largo de los últimos 8 años. Es decir, ese esfuerzo de comunicación y de diálogo honesto, transparente, para generar confianza en el sector privado, se da desde el primer día del gobierno del presidente Hernández. Como le digo, el primer acto del gobierno del presidente Hernández fue la instalación del Consejo Nacional de Inversiones, que se ha venido reuniendo de manera periódica y que tiene ya resultados concretos. Ahora, ojalá que todas estas reuniones se traduzcan en hechos. Claro, esa porque es la idea. Ya llevan un poquito más de 6 meses. Cuando menos se acuerden, ya están en 3 años. Completamente de acuerdo. Esta cosa es de que haya coherencia entre lo que se habla, entre la reunión y los resultados. Bien lo decía don Federico Álvarez, hay cosas, hay ruidos que no le gustan o que están molestando al sector privado, que deben ser escuchados y resueltos con inmediatez, porque el país requiere pronto la inversión. Claro, y yo quisiera en primer lugar agradecer las palabras de don Federico Álvarez y en segundo lugar compartir con él todas sus expresiones en relación a los temas de competitividad. La competitividad en el país en este momento tiene 2 temas que son los pilares fundamentales, Renato. Es el tema de la energía eléctrica y el tema de los trámites administrativos, la facilitación administrativa, y ahí estamos enfocados en ese documento que aprobamos el día de ayer. Yo comparto plenamente con él y yo diría que tenemos un triángulo que define la posibilidad de crecimiento económico en Honduras y desarrollo económico en Honduras. Es un triángulo que tiene 3 vértices. Un vértice es confianza, otro vértice es competitividad y el otro vértice es el costo de la energía eléctrica. Y yo compartiría también con él el hecho de que el LNG, el gas natural, es la opción a través de la cual podemos realmente tener una incidencia importantísima en términos de costo para bajar y ofrecerle a toda la industria nacional y obviamente también a los ciudadanos del país la posibilidad de tener mejores tarifas para el suministro de energía eléctrica. No vamos a poder lograrlo con la energía térmica, no vamos a poder lograrlo con energía hídrica. La matriz energética hondureña, a pesar de que se ha diversificado, continúa siendo una matriz energética cara, de tal manera que tenemos que incorporarle elementos nuevos. Y el elemento más nuevo que existe en todo el mercado, en todo el planeta, para poder tener energía barata, es el gas natural, es el LNG. Así que si a través de ese oleoducto que pudiera cruzar Centroamérica, pudiéramos tener la posibilidad de acceder a gas natural para generar energía eléctrica, esa sería una ventaja competitiva para la región de una trascendencia verdaderamente gigantesca. Ahí podríamos reducir los costos de energía eléctrica de manera dramática. Pero también yo quisiera agregar de que el país tiene trazada una ruta en el tema de energía eléctrica. Tenemos 3 fideicomisos que están en el Banco Ficosa, en el Banco Atlántida y en el Banco de Occidente para corregir el problema, un problema que es muy serio, Renato, y que tiene que ver con las pérdidas técnicas y no técnicas. De toda la energía que se genera en el país, el 32% se pierde durante los procesos de transmisión y distribución, 32%. Es decir, que de toda la energía que se produce en el país, una tercera parte se pierde, es decir, no se logra recolectar. En este momento, cada vez que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica entrega energía, pierde dinero, porque le entrega a un costo que es inferior al costo de operación del ENE. Y ese problema está sobre todo fundamentado en las pérdidas. Así que ahí ya existe una ruta trazada con 3 fideicomisos que pretenden superar los problemas de transmisión, pretenden superar los problemas de distribución, pretenden mejorar el tema de generación. Crea también, tenemos una nueva ley de la industria energética en el país que esperamos va a servir para reducir los costos de la energía eléctrica y de esa manera tener una incidencia positiva en el tema del costo de la energía eléctrica para procesos industriales. Yo voy a recalcar 3 cosas antes de irme a la pausa comercial por los mensajes que me han llegado.
Primero, y esta es como una sugerencia al sector maquilador hondureño, a la segunda generación, la generación que le sigue a don Juan Canaguati. Don Juan promovía la inversión. Eso es lo que me está diciendo la gente. Él la promovía, él participaba constantemente en ferias. Pero esta segunda generación se enfoca más en la productividad, me dicen. Se olvidaron un poco de la promoción. Así que a esta segunda generación, a Mario Canaguati, a Jesús Canaguati, a toda esta gente, si es así, atiendan estas recomendaciones, que la promoción es importantísima. Segundo, la gente prioriza este tema de que la estabilidad política es fundamental. Yo creo que el presidente Hernández tiene la obligación de generarnos estabilidad política. Todos esos rumores, ya va a ver Renato que en octubre vía interpretación judicial le van a permitir a él que se lance de nuevo a la reelección presidencial. Ya va a ver Renato que van a hacer una constituyente y una nueva constitución a la medida de Hernández, de Mel Zelaya, de Callejas, dicen, de este, del otro, para que se permitan reelegirse. Esa cosa de la reelección crea incertidumbre. Pero yo le digo, Renato... Ojalá que no sea así, ¿verdad? Ojalá que esos rumores se disipen rápidamente. De que esos rumores no son provocados por el gobierno. Esos rumores vienen incluso de partidos de oposición que están interesados en perjudicar la imagen del gobierno actual y de demeritar los intentos de desarrollo económico y social que está haciendo el gobierno del presidente Hernández. Es decir, hay que entender que este fenómeno de la oposición política tiene como propósito desacreditar. Y una de las formas de desacreditar al presidente del gobierno es señalarlo de que es un gobierno con intenciones de mantenerse en el poder de manera irregular, de manera inconstitucional y de esa manera revalorar o repotenciar las posibilidades de esos partidos que hoy en día están en situación de oposición. Entonces, yo le digo algo, por las experiencias pasadas, que el presidente diga oficialmente, esos son rumores de una oposición que me quiere dañar el gobierno. No tengo la intención de buscar interpretación judicial para seguir en la contienda política y tener 4 años más. No tengo intención absolutamente nada en eso. Yo el 27 de enero de tal año finalizo mi periodo constitucional y me voy para mi casa. Yo le puedo dar certidumbre. Eso es bueno, eso genera certidumbre. Claro, yo le puedo dar la seguridad, Renato, en función de mi relación de trabajo con el presidente Hernández, que es una relación cercana, continua, de que el interés fundamental del presidente Hernández es hacer el mejor gobierno de toda la historia. Eso es algo que él nos transmite de manera permanente a todos los ministros. Eso es algo que él nos está reiterando y repitiendo de manera constante. Tenemos que hacer el mejor gobierno de toda la historia. Tenemos que dejar un legado. Es nuestra generación, y esas son palabras del presidente Hernández, es nuestra generación la que tiene el compromiso de transformar y cambiar los problemas estructurales que durante décadas han estado afectando la vida de todos los hondureños. Y esos son los mensajes a través de los cuales él genera motivación para que nosotros, quienes lo estamos acompañando en este esfuerzo, podamos tener la fortaleza de estar trabajando 7 días a la semana. Renato, yo estoy trabajando 16, 17 horas diarias, estamos trabajando 7 días a la semana. Y yo estoy seguro que todos mis compañeros de gabinete están en la misma situación, inspirados en las palabras del presidente, inspirados en un presidente que también está trabajando 7 días a la semana, un presidente que empieza a mandar mensajes de texto a las 5 de la mañana, dando instrucciones, preguntando cómo van las cosas, dando seguimiento, con una visión muy clara acerca de la situación del país y con una visión muy clara acerca de la ruta que el país tiene que emprender para poder alcanzar desarrollo social y desarrollo económico, pero no cualquier tipo de desarrollo económico. También queremos un tipo de desarrollo económico que toque la vida de millones de hondureños, no solamente un desarrollo económico que concentre la riqueza en unas cuantas familias. Muy bien. ¿Verdad? Eso valoro esas últimas expresiones suyas, y yo soy de los hondureños que esperaría también que este se convierta en el mejor gobierno. El éxito de ustedes, claro, es el éxito de todos nosotros, los hondureños. Y créame que vamos a luchar cada día para que eso sea una realidad. Pero mucho cuidado, ¿verdad? ¿Qué piensa la gente además de lo que aquí se ha dicho? Honduras no tiene otra solución, únicamente transparencia y más transparencia en la gestión pública. La transparencia genera confianza.
dando máxima publicidad a los actos de la administración pública. Repito, genera confianza en el pueblo y Honduras automáticamente entra en un proceso competitivo. El pueblo es la parte más importante de la gestión pública, ejerciendo los ciudadanos su derecho de acceso a la información pública, que es la base de la libertad de expresión, nos dice la comisionada presidenta del IAIP, Doris Madrid. Y así me llegan mensajes como el siguiente en Honduras: no hay inversión porque no hay seguridad jurídica ni seguridad personal. En los últimos años Honduras está catalogada como el país más violento del mundo, por eso no es atractivo para la inversión extranjera. Estas son las cosas que se tienen que corregir. Por eso es que es importante, Renato, trabajar con el inversionista nacional, tal como lo mencionaba don Federico Álvarez. El inversionista nacional ya vive aquí, ya tiene su arraigo aquí, tiene sus inversiones, tiene su capital, tiene su familia, tiene su historia arraigada profundamente en las raíces del país. Por lo tanto, el tema de seguridad es cierto, es una barrera, es una limitante enorme para atraer inversión extranjera directa, pero vamos a mejorar. Sin embargo, mientras tanto, tenemos que fortalecer los vínculos con la empresa privada nacional, que ya demostramos en la gráfica que es una empresa privada nacional que genera el doble de inversión que la inversión extranjera directa. Por lo tanto, tenemos que concentrarnos en los empresarios hondureños, en los que están radicados acá, que ya no le tienen miedo a la policía militar que está con armas en las calles, que están conscientes que estamos viviendo un problema de seguridad, pero que ese problema de seguridad puede ser superado a través de decisión, de convicción, de certidumbre, de confianza, de que el país tiene oportunidades y que tiene la posibilidad de todavía de tener una ruta de prosperidad para todos los hondureños. Las maras y el crimen organizado con sus impuestos de guerra no dejan que la economía se active, ya que el gobierno no tiene capacidad de combatirlo, solo de aplicar otro impuesto como el de las maras, traducido tasa de seguridad. Estas cosas hay que debatirlas hoy, presidente Hernández, con la cúpula del sector privado, y yo estoy seguro que el señor Alden Rivera es un buen vehículo porque ha trabajado en el sector privado, ahora trabaja en la administración pública para convertirse en un tremendo interlocutor. Vamos con don Federico Álvarez inmediatamente después de estos consejos. Solo 1 minuto 30 segundos, don Federico, para ir con usted. Bueno, un último mensaje para que intervenga don Federico Álvarez. Le dicen, perdón, a don Alden Rivera, que la oposición quiere desacreditar al gobierno. Perdóneme, el gobierno se desacredita solo. El mundo entero a nivel internacional lo desacredita. Van 4 años y 6 meses y nada de resultados. Y dice por último, ¿no le da vergüenza que Pepe Lobo declaró que ocultó lo de Liz por las elecciones y que así ganara su partido? Bueno, él va a responder a esto inmediatamente después de la intervención de don Federico Álvarez, porque seguimos abordando este tema. Honduras necesita movilizar su economía. La inversión nacional se hace fundamental, la extranjera igual. Necesitamos la generación de empleo, necesitamos crear riqueza en el país. Don Federico, adelante. No, muy brevemente, muchas gracias. Es que a raíz de uno de los comentarios que leyó, quería recordar que el inversionista extranjero se fija en 4 cosas para invertir en el país. Una es la fortaleza económica, la otra es la fortaleza fiscal, la otra es la poca vulnerabilidad a riesgos externos. Pero esa que falta, esa cuarta, no la hemos mencionado y que vale la pena tenerla presente. Hay que fortalecer la institucionalidad del país, particularmente la institucionalidad en la dotación de justicia, sobre todo en la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial. Creo que eso es muy importante. Y la otra cosa es ofrecerle a don Alden Rivera que si puedo compartir con él lo que yo he estudiado y he pensado sobre el gasoducto, lo haré con el mayor gusto, porque yo en esto no tengo ningún interés personal, ni ando buscando ni chamba, ni nada. Lo que quiero es ayudarle al país, y creo que sería uno de esos proyectos que cambia, es un game changer, como dicen los americanos, cambia las reglas del juego. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, don Federico, y cuando usted quiera, cuando usted tenga disponibilidad, esté en Tegucigalpa, yo viajo mucho a San Pedro Sula también para reunirme con el sector empresarial. Cuando usted tenga la disponibilidad nos reunimos, porque yo igual pienso que ese puede ser un proyecto que cambia la historia no solamente de Honduras, sino la historia de Centroamérica, así que yo estaría encantado de poder compartirlo con usted. Pero usted se lo ha ocupado, ministro, usted ya. Pero usted avíseme cuándo y yo encantado. Ok, cómo no. Yo lo llamo, Federico, yo lo localizo. Gracias. Esa sonrisa es sinónimo de confianza, don Federico Álvarez. Usted lo dijo hace algunos minutos, el país es un país, a pesar de todo, con enormes potencialidades. Ok, se perdió la comunicación. No oigo. Vamos a tener un contacto más adelante con don Federico. Antes, don Alden Rivera quiere aportarnos algunos datos sobre inversiones a corto y mediano plazo en el país. Sí, en efecto, Renato, yo quisiera mencionarle de que si nos hacemos la pregunta de si ya no ganamos la confianza del sector privado de manera total, yo le diría todavía no. Todavía no somos capaces de lograr tener la confianza completa de todos los sectores que componen eso que nosotros llamamos iniciativa privada. Pero estamos avanzando y hay sectores y personas y grupos empresariales que confían en lo que estamos haciendo como gobierno, y como producto de esa confianza yo traía un listado de proyectos que ya están en ejecución, algunos de inversión público-privado con capital extranjero, pero otros que son proyectos nacionales, de empresas nacionales muy conocidas que han mantenido retenidos sus proyectos durante los últimos 6, 7, 8 años y que en este momento decidieron, en función de la confianza que sienten en la línea de pensamiento del presidente Hernández y en la idea de que se reconoce en el sector privado el motor para impulsar el desarrollo de Honduras, han decidido arrancar proyectos que tenían planificados para ser iniciados desde hace unos años. Vamos con ellos. Iniciando con la inversión pública-privada, tenemos el corredor logístico que ya fue concesionado y que va a significar para el país una inversión total de 90.5 millones de dólares. En la diapositiva siguiente tenemos el corredor turístico, que va a representar 98.2 millones de dólares y que es un proyecto de inversión público-privado ya adjudicado a la empresa Autopistas del Atlántico. Vamos a ver la construcción, ampliación y mantenimiento de 122.6 kilómetros de carretera de La Barca, El Progreso Tela y San Pedro Sula, El Progreso. ¿Está adjudicado esto? Eso ya está adjudicado, ya están los recursos y va a significar una inversión para el país de 98.2 millones de dólares. 2.000 millones de lempiras. 2.000 millones de lempiras. ¿Cuándo comienza este proyecto? Ese proyecto va a empezar este año, Renato. Ya está adjudicado por parte de Ecoalianza y ya la empresa se está preparando para iniciar el desarrollo de las obras. Pero es un proyecto muy importante. Muy bien, vamos. En la siguiente diapositiva tenemos la carretera de Gracias, que significan 32 millones de dólares. El estatus actual es de que está adjudicada la etapa 1 a la empresa Williams y Molina y se está estructurando la etapa 3 y la etapa 4, pero representan ahí 32 millones de dólares de inversión público-privado en infraestructura que va a también potenciar una zona del país que tiene unas posibilidades extraordinarias de crecer en el ámbito del turismo y en el ámbito del desarrollo agrícola. ¿Comienza este año también? Estamos esperando que comience la primera etapa este año. La siguiente diapositiva es el proyecto San Pedro Sula siglo XXI, que también ha sido adjudicado al consorcio del siglo XXI y que tiene una inversión de 88 millones de dólares y que está enfocado en la ciudad de San Pedro Sula. No estoy seguro si va a iniciar este año, pero es un proyecto que ya está adjudicado y que probablemente se va a iniciar el próximo año con un impacto muy importante en la realidad de la infraestructura de San Pedro Sula, que se quedó estancada, se quedó viviendo en los años 80, en los años 90, y hoy en día, por primera vez en la historia, tenemos a Tegucigalpa con una infraestructura superior a la que está en San Pedro Sula. Yo Alden Rivera lo he conocido siempre por un hombre de palabra honesto. Y saben una cosa, yo cuando miro desde hace mucho tiempo que viene un funcionario público, Renato, vamos a construir esta represa, vamos a construir esta represa, vamos a hacer esta mega obra, tantos ministros que se fueron mintiéndome y yo avalándoles, qué bien, excelente, formidable, este país necesita infraestructura vial. ¿Por qué decía lo de Alden Rivera? Porque a él lo he conocido como hombre honesto. Y si me está diciendo, Renato, esto está adjudicado, ya la plata ya está, ya el financiamiento ya está.
es que vamos adelante. Sí. Y no como otros que me vinieron a mentir aquí. Mire, ya va a haber, ya tenemos la plata lista, ya el financiamiento está conseguido. Y era mentira, sí. Y era mentira. Bien, sigamos, avancemos. Esto de San Pedro Sula me importa. Atrás, por favor. Porque San Pedro, bien lo dice usted, San Pedro se quedó estancada. Sí. A mí San Pedro me da pesar. Diseño, construcción, financiamiento, administración, mantenimiento y transferencia de obras públicas de infraestructura vial. Ese es el alcance. Una inversión de 88 millones de dólares. Que va a modernizar San Pedro Sula, que va a cambiar la historia de San Pedro Sula, una historia que se quedó en el tiempo estancada, pero que con este proyecto vamos a dinamizarla y le va a dar nuevas oportunidades. ¿Qué pretendemos con San Pedro Sula, Renato? Convertirlo en el más importante centro de negocios de Centroamérica. Una noticia importante, la familia Larach puso la primera piedra para la construcción del centro de convenciones más importante de Centroamérica hace unas semanas, ¿verdad? Por otro lado, la familia Rosenthal va a hacer una inversión de generación de energía eléctrica para abastecer toda la planta cementera y para vender 30 megas de generación eléctrica con una inversión superior a los 200 millones de dólares. Pero hay mucha gente protestando. A mí ya me han llamado con esa adjudicación para generar energía de carbón a los Rosenthal. Dicen que eso va a contaminar el ambiente ahí. Hay mucha gente que me ha llamado, Renato, investigue, proteste por eso. Yo no acabo de entender las consecuencias de esa adjudicación. Pero es un proyecto privado, no es un proyecto adjudicado, Renato, es un proyecto privado. Ejecutado con recursos propios del Grupo Continental, del Grupo Rosenthal, y no es un proyecto adjudicado por el Gobierno de la República, es un proyecto 100% privado para suministrar energía para autoconsumo de la planta generadora de cemento, y luego ellos van a atender a otras empresas que están ubicadas ahí en el contexto territorial de la planta cementera. Y todo eso ha hecho en base a ley, con las reglas claras. Tiene licenciamiento ambiental. La licencia ambiental es indicativo de que no va a perjudicar el ambiente en la zona. Exactamente, tiene una licencia ambiental en donde están claramente establecidas las medidas de mitigación. Los proyectos de carbón son proyectos que están en toda Centroamérica. Guatemala tiene fundamentada su matriz energética justamente en los proyectos de carbón, ¿verdad? Y obviamente son temas controlables, hay contaminación, pero es contaminación controlable a través de medidas de mitigación. ¿De cuántos megavatios ahí será la generación? Creo que ellos están generando 30 megas para autoconsumo y 30 megas que van a vender. Bien, sigamos con estos proyectos de San Pedro Sula, si es que hay más. Sí, hay más proyectos. Sigamos, por favor. Avancemos. Luego de San Pedro Sula viene la terminal de contenedores de Puerto Cortés, y ahí es impresionante lo que está pasando, Renato. Tuvimos muchos problemas al inicio del año, con problemas de atrasos, porque estamos implementando una serie de cambios en la dinámica del puerto, pero hoy en día tenemos ya el puerto más competitivo y más eficiente de toda Centroamérica. El presidente de la República estuvo hace 2 semanas visitando toda la renovación que se ha dado en Puerto Cortés, y todos quedamos realmente impresionados. Yo estoy visitando porque el presidente me delegó a mí la responsabilidad de administrar el proceso de transición del modelo público al modelo público-privado, y yo estoy muy contento. Ahí se van a invertir alrededor de $1.000 millones en los próximos 5 años. Se están invirtiendo, ya se están invirtiendo, claro, y ya hay una inversión importante, pero en los próximos 5 años se van a invertir $1.000 millones en la terminal de contenedores. El alcance de esta obra ahí es la expansión y modernización de terminal de contenedores y carga general de Puerto Cortés. Adjudicado a la operadora de Puerto Cortés. Sí, en la siguiente diapositiva está la otra terminal, que es la terminal de graneles. Puerto Cortés tiene ahora una terminal de contenedores y una terminal de graneles, y esa tiene $48 millones de inversión. En la siguiente diapositiva... Ya se está trabajando en esto, ¿no? Eso ya está bastante avanzado. Sí. La carretera de Occidente son $270 millones a través de Coalianza, en una alianza público-privada. El estatus actual, el fideicomiso está en el Banco Continental, se están haciendo ahorita las licitaciones. Roberto Ordóñez, en el Consejo de Ministros que tuvimos en Gracias el sábado de la semana anterior o el viernes de la semana anterior, informó de que ya se había adjudicado y que probablemente en este año, en el último trimestre, se va a comenzar con la primera etapa de construcción de esta carretera Occidente, que representa esa inversión, Renato, $270 millones en inversión extranjera. Hasta Ocotepeque, hasta Ocotepeque. Sí, eso es desde San Pedro Sula, desde Chamelecón hasta Ocotepeque. Sí, porque esa carretera ha sido un dolor de cabeza realmente. Ha estado destruida, se hizo un bacheo, pero obviamente esto representa una oportunidad de llevar desarrollo integral a una zona que tiene un gran potencial productivo. Y lo importante de esto es que estas alianzas ya están, la plata ya está, pues ya han sido adjudicadas estas obras. Claro, y no es dinero del gobierno, es dinero de la empresa privada que se canaliza por la vía de una alianza público-privada.
y que van a poner casetas de peaje ahí. También, sí, ese es el mecanismo. Porque así es Renato. que van a recuperar el dinero. Esa es la única manera, porque en la alianza pública-privada usted necesita un mecanismo de recuperación de inversión para quien pone los recursos financieros para viabilizar las obras. Pero este proyecto del que me habla es un hecho. Ese es un hecho, ese ya está el fideicomiso adjudicado y nos informaba el ministro Ordóñez de que probablemente en este mismo año se van a iniciar la construcción de las obras. Muy bien, muy bien, muy bien. Continuemos. En la siguiente este es un proyecto eminentemente privado, es una empresa que se llama Cofrutco, que es proyecto de desarrollo de Colón y que tiene una inversión de $22 millones. Son invernaderos para producir cítricos que van a servir para alimentar, para llevar insumos para la producción de cítricos para la empresa Lactosa. Todos los jugos naturales que produce Lactosa van a ser producidos en invernaderos con una inversión de $22 millones que ya se está ejecutando, ya está casi terminado el proyecto. En la siguiente diapositiva tenemos la ampliación de Lactosa con una inversión de $60 millones. Ahí puede ver fotos de las obras que están ya casi terminadas y que se iniciaron este año como consecuencia, como le decía Renato, de esa recuperación de confianza en el país y la recuperación de confianza en la actuación del gobierno. En la siguiente diapositiva tenemos la empresa HGPC, que es Honduran Green Power Corporation, que va a ser un proyecto de generación eléctrica en base a biomasa vegetal con una inversión total de $118 millones. En la siguiente diapositiva tenemos otro proyecto de generación en base a biomasa para el parque industrial de Caracol Nits, que van a producir su propia energía y lo van a producir a menos de 10 centavos. Bueno, dejemos las otras inversiones para un próximo programa. Ok, con mucho gusto. Pero hay una cantidad muy importante. Pero siempre, Renato, dentro de esa esencia de inversión incluyente, no de ese capitalismo salvaje. Eso es fundamental. Yo le digo que dentro de la filosofía que llena a nuestro partido, porque estoy obligado a hablar de la filosofía del partido, que es la que trasladamos finalmente al gobierno, dentro de la filosofía del gobierno, el crecimiento económico tiene que ser un crecimiento económico incluyente. Hablamos nosotros de Renato de democratizar la productividad, de crear una base de desarrollo económico en donde participan miles de actores económicos y que el crecimiento económico en Honduras no dependa de unas cuantas empresas. Antes de la pausa comercial, tengo un minuto, pero luego tengo otro contacto con don Federico. ¿Le genera esperanza, una nueva actitud, todo esto que nos dice el ministro Rivera, don Federico? Sin duda alguna que sí, son inversiones muy importantes. Aquí, además de estas cosas que nos está presentando y que son dignas de felicitación, está el tema de el cambio de actitud de cada uno de nosotros, dejar de quejarnos, empezar a trabajar. La queja no sirve para nada, y en segundo lugar, recordar que el país es de todos y de que hay una masa poblacional de 72% del país que vive en pobreza y otra parte importantísima en pobreza extrema. Y ahí es básicamente dotar de los servicios públicos. Si en vez de tanta cosa se mejorara la salud, se mejorara la educación y se empezara a hacer libres a estas personas, libres para poder asumir las riendas de su propio desarrollo, el país va a salir adelante. Este es un país rico. Dios quiera. Pregúntele a Alden Rivera si ya resolvió el precio de los frijoles. Los pícaros ya hicieron su negocio a costa del pobre, que es otro de los grandes retos, la parte agrícola del país. Es otro de los grandes retos. Después de la pausa, brevemente se refiere al tema, no porque no tenga importancia, sino por el tiempo del programa, pero lo abordaremos en otro programa de Frente a Frente. Vamos a la pausa. Bueno, alguien me sugiere que le pregunte a don Alden sobre la carretera de la Libertad Las Lajas, que solo se inició. Y es que este es tema ya del ministro de Soprat. Sí. Él es el que está empapado de todos estos asuntos. Pero igual ya en la parte final del programa, las buenas ideas y las buenas intenciones se tienen que materializar. Necesitamos la ley de comercialización de los combustibles. Sí. Sugiere otra persona. La parte agrícola. Aquí estamos bastante fregados, don Alden. Sí.
Pero fíjese que tenemos el programa de reactivación del sector agroalimentario que de repente, Renato, no hemos sido capaces de comunicar en su completa magnitud. Este es un programa que tiene un fideicomiso con 1.500 millones de lempiras que están ya depositados en Manprovi. Tiene 4 componentes. Un componente para ampliar en 125.000 hectáreas el cultivo de palma africana en Honduras. Un componente para sembrar 50.000 hectáreas de caña de azúcar en el departamento de Olancho, todo eso con pequeños productores. Es decir, esto no es un programa para grandes industrias, es un programa para trabajar con pequeños productores agrícolas. Tiene un componente de granos básicos a través del cual le hemos llegado ya este año a 7.000 productores agrícolas con un paquete de insumos que pretende aumentar la productividad por manzana de 20 quintales por manzana en el caso del maíz a 50 o 60 quintales por manzana. Es un paquete de insumos que sirve para eso, para aumentar productividad. Y tenemos también un componente de repoblación bovina que está teniendo muy buenos resultados. Estamos ya con la nueva relación que se estableció entre la industria lechera y los productores. Hay una especie de nueva motivación en la industria del ganado y de la leche y creemos que podemos avanzar. Pero yo estoy seguro que este programa de reactivación del sector agroalimentario se merece un programa. Yo le rogaría a Renato que nos diera la oportunidad, junto con el ministro de Agricultura, de presentarle todo el contexto del programa de reactivación del sector agroalimentario, porque si hay una apuesta en la que creemos como gobierno y que cree el presidente de la República, es en este programa de reactivación del sector agro. Alden, porque es una pena estar importando frijoles de Etiopía. Es un pecado, créanme que para mí es una vergüenza, Renato, de que Honduras tenga que importar frijol teniendo más de 2 millones de hectáreas de tierras agrícolas, de vocación agrícola, que están completamente subutilizadas. Eso es lo que nos dicen todas las imágenes satelitales que hemos contratado y los análisis que hemos contratado para que nos digan cuál es el potencial del territorio hondureño. Tenemos 2 millones de hectáreas de tierras agrícolas que están en estado de los subutilización. Productores se quejan de que no hay garantía en el precio, en eso hay que trabajar bastante. Pero y segundo, no podemos estar supeditados a los inviernos, estos son irregulares, hay que almacenar el agua que cae en la época de invierno. Y estamos trabajando en eso, tenemos ya un programa de cooperación con el gobierno de México para cosecha de agua que se va a dar en todo lo que se denomina como el corredor seco hondureño, que cubre los departamentos de Choluteca, Valle, Intibucá, Lempira, Copán, Cotepeque, parte de Santa Bárbara. México ha hecho algo maravilloso en ese tema, Renato, lo vimos con el presidente Peña Nieto, y es que han logrado desarrollar 250, en 6 meses, 200 obras de captación de agua lluvia que han servido para llevar riego y agua para consumo a toda la zona semidesértica del suroeste mexicano. Ese ejercicio que hizo México, queremos copiarlo, van a venir alrededor de 10 técnicos mexicanos a ayudarnos a hacer un plan maestro para cosecha de agua en todo el corredor seco hondureño. Eso es un trabajo que vamos a hacer con mucha intensidad. Comentario final de don Federico Álvarez en los estudios de Televicentro en San Pedro Sula. Don Federico. Honduras lo tiene todo para salir adelante, Renato. Honduras es un país que tiene todos los recursos naturales, la localización geográfica y quitémonos de una vez por todas ese estigma de que el hondureño no sirve o que el hondureño no trabaja. Usted va a los centros de producción y ahí están hondureños produciendo y trabajando todos los días. Lo que este país necesita es que le den paz, que le den tranquilidad, que le den seguridad, que le den confianza. Lo peor que se puede perder es la esperanza. Y los 2 últimos gobiernos nos hicieron perder la esperanza. Este gobierno tiene la oportunidad histórica de recuperar la esperanza del país. Yo creo que a la gente no hay que amenazarla, no hay que decirle, no hay que simplemente darle confianza para que saque adelante el país. Muchas gracias, don Federico Álvarez, en los estudios de Televicentro en San Pedro Sula. La última pausa comercial y el mensaje final del ministro de Desarrollo Económico, don Alden Rivera. Bueno, ministro, estamos ya en la recta final del programa, su comentario final. Muchísimas gracias, Renato. Únicamente reiterarle a toda la población que estamos con el deseo, con el entusiasmo, con la motivación para hacer un trabajo importante por Honduras
Estamos aquí decididos en esta generación, bajo el liderazgo y la conducción del presidente Hernández, de ser verdaderamente el mejor gobierno de toda la historia. Eso es algo con lo que yo sueño, eso es algo que forma parte de mi vida en este momento. Creo que estoy viviendo una etapa importantísima en mi vida profesional y yo quiero sentirme de esa manera. Quiero sentir de que vamos a hacer algo importante por la nación, que vamos a poder transformar Honduras, que vamos a poder tener un modelo económico con mayor inclusión, con más equidad, con reducción de desigualdades, y que vamos a poder seguir en una ruta que le permita a Honduras seguir avanzando en desarrollo social y en desarrollo económico. Yo estoy confiado, Renato, yo soy optimista y estoy seguro de que vamos a avanzar. Bueno, muchas gracias. El ministro de Desarrollo Económico, Alden Rivera, esta mañana en los estudios de Televicentro en Tegucigalpa, en el Centro de Noticias Televicentro, y Federico Álvarez en Televicentro San Pedro Sula. Todos, muchas gracias, buenos días. Juan Carlos Sierra viene con el equipo de TN5 Matutino y TN5 Express.